Un predicador dijo alguna vez que cuando alguien quería encerrar a Dios por aquí, ya él se había salido y entrado por este lado. A Dios no lo podemos detener en esos conceptos humanos, en esas tradiciones de los hombres. Y lo enseñamos con una rigidez que es así y es así. Pero este Dios es especialista en romper esquemas. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque entonces aparece en este pasaje una mujer que era estéril. Una mujer que no podía dar a luz. Y usted sabe que en esta época en el que se escribe esto, una mujer que no podía dar a luz era vista como un castigo divino. Era así. Era incluso señalada socialmente. Y parece que en ese contexto se desarrolla esa historia. Sin embargo, ahora la que no podía dar a luz está embarazada. Y su esposo, escuche bien, que no era cualquier persona, era sacerdote, era un siervo de Dios, era un hombre que le servía a Dios en el templo, pero que se había metido en el formalismo. ¿Y cuál era el formalismo? Voy, presento el cordero por mis pecados y por los del pueblo, voy, quemo el incienso. Ese era el formalismo. Estoy pendiente del aceite de las lámparas. Estoy pendiente de las cosas del templo. Pero entonces cuando ocurre ese milagro, cuando la esposa está embarazada y se le aparece y tiene una visión sobrenatural y le dicen su esposa está embarazada, él ahora no lo cree. Pero no lo cree porque él no estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Amén. Él estaba acostumbrado al formalismo. Amén. Y entonces parece, hermano, que a veces nosotros como creyentes nos acostumbramos tanto al formalismo que se nos olvida que el Dios que tenemos es sobrenatural. Aleluya. Y entonces cuando Él quiere glorificarse, nosotros nos sorprendemos. No estamos acostumbrados. Aleluya. Y no creyó el hombre. Y como no creyó, le dijeron, bueno, usted no cree, no va a volver a hablar más. Amén. Hasta que nazca el niño. Pero algo sí le voy a advertir. Ese niño no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Porque entre otras cosas era una costumbre que los niños llevaran el nombre de su padre. Costumbre que incluso hoy en día nosotros vemos. Es muy común que los niños, sobre todo los mayores, lleven el nombre de su papá. Entonces ese hombre se quedó mudo. Ese hombre no hablaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Parece, hermanos, que eso ocurría mucho en Israel. Y hablo de Israel porque la Biblia en su gran mayoría está escrita en hechos históricos del pueblo de Israel. Fíjense que del pueblo gentil se habla también, pero el grueso de la Biblia es enfocada hacia el pueblo de Israel, acontecimientos que ellos tuvieron, experiencias con Dios. Entonces, parece que el pueblo de Israel se había metido en ese formalismo, en esa tradición, y que ahora cuando Dios se manifestaba parecía algo que no estaba en el contexto. Y se habían metido tanto en la tradición que incluso se volvieron profanos. Es decir, que ya ni en la misma tradición cumplían. Porque el Señor le dijo por boca de Isaías, le dijo, lo que pasa es que sus lunas nuevas me son abominación. Yo no quiero más lunas nuevas, no quiero más día de reposo, no quiero más fiestas. Eso me tiene hasta aquí, les dijo Dios. Yo estoy hastiado de eso.
porque ustedes desde la coronilla del pie, de la cabeza hasta los pies, están hinchados y son una llaga. Eso les dijo Dios. Esa era la radiografía de ellos, porque estaban metidos en una tradición, en ir al templo y llevar la paloma o comprarla ya, comprar el cordero y hacer el sacrificio. Pero después la vida seguía igual. Después la vida seguía igual. Yo llevaba el cordero y sí, listo, pero después volví a la casa y era el mismo. Entonces lo que pasaba con el cordero parece que no me cambiaba la vida. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la gente ve a Dios así. La gente ve a Dios en una estructura formal, en una tradición, y así lo entiende y así lo percibe. Pero yo en esta noche estoy hablando con un pueblo distinto. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Entonces nosotros no miramos a Dios como lo miraba Israel o como lo mira Israel. Nosotros miramos a Dios de una manera distinta y lo entendemos de una manera distinta, lo percibimos de una manera distinta, lo vivimos de una manera distinta. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estaban tan metidos en los esquemas que, por ejemplo, ellos celebraban fiestas solemnes. Eran fiestas de suma importancia que habían sido establecidas desde el monte Sinaí hacia acá. Y las celebraban con un rigor. Amén. Aleluya. Pero aparece un personaje. Apareció Jesús en el mundo judío. Entonces dice la Biblia que lo invitaron a una fiesta y como que era la gran fiesta, dice el texto. Y la tradición era, hermano, escuche bien, la tradición era que en el último día de la fiesta se tomaba un cántaro de agua, una vasija, y se regaba. Y con eso ellos recordaban que un día en el desierto no tenían agua de tomar. Pero llegaron y golpearon una roca y fluyó agua. Eso significaba eso. Esa era la tradición. Pero entonces ese último y gran día de la fiesta, cuando alguien se paró, y estoy personificando eso, y iba a derramar el cántaro, había un personaje que estaba ahí en la fiesta. Y ese personaje dijo: espérese un momento. Eso lo dijo Moisés en el Sinaí. Pero hoy yo estoy aquí. Y dice Juan que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa era la tradición. Pero ese día estaba alguien ahí que era superior a la tradición. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. $50 días después de la Pascua, estableció la ley de Moisés. Recuerden que la Pascua, la primera Pascua que celebraron ellos, fue la noche esa de la salida de Egipto. Esa fue la primera Pascua. Y ahí se le dieron instrucciones de cómo iban a comerse el cordero, que si era muy grande llamaran al vecino. Esas instrucciones, y se lo comieran con hierbas amargas. Fue la primera Pascua. Pero dice la Biblia que 50 días después había otra fiesta. 50 días. Y se llamaba Pentecostés. Ese Pente es de 5, 50. 50 días. 7 semanas. Entonces, ¿qué era la fiesta? Todo el mundo se preparaba y traía las primicias.
los primeros frutos. Yo sembré maíz, aquí está el primer bulto. Yo traigo el bulto de yuca. Era la primicia. Era el primer fruto de algo. Amén. Y sabe, hermano, que yo cuando leo eso me gozo. Porque ese día, en Hechos capítulo 2, aleluya, habían pasado 50 días desde que se había celebrado la Pascua. Pero no fue cualquier Pascua. Porque la Pascua que celebraron saliendo de Egipto fue un corderito que mataron por ahí. La que celebraron al año siguiente fue otro corderito por ahí. Pero la Pascua que había pasado ese Pentecostés de Hechos capítulo 2 fue la que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que había muerto en esa Pascua no era cualquiera. La Pascua que habían celebrado era especial. Por eso entonces parecía que había un aroma de algo especial, de algo sobrenatural. Porque Él les dio instrucciones y les dijo: quédense en Jerusalén, porque les voy a dar una investidura. Amén. Y que viene de lo alto. Entonces todos trajeron sus primicias. Y estaban unos allí reunidos y no había primicias. Y la Biblia dice que estaban unánimes juntos, con un mismo sentir. Y decía Álvaro ahorita, pero de repente no había primicia. Pero de repente apareció un viento fuerte que estremeció todo. Aleluya. Y dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, y se le fueron repartidas lenguas como de fuego. Amén. Y los que habían venido de todas las aldeas y las ciudades vecinas decían: bueno, y no son todos estos de por aquí, porque yo los escucho hablar en nuestra lengua nativa. ¿Qué es lo que pasó ese día? Hermano, ese día hubo una primicia. Esa fue la primera vez en la historia que alguien habló en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la primicia de ese día. Amén. Así que cuando todo el mundo venía a traer el fruto de algo, yo recuerdo el texto que dice: verá el fruto de su aflicción y se gozará, se alegrará. Ese día los israelitas traían el primer fruto de algo, pero hubo alguien que trajo un fruto no cualquiera, un fruto glorioso, y que en esta noche usted y yo disfrutamos. Y es el fruto, es la gloria de Dios en nuestras vidas, es la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Aleluya, 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 aleluya. Ese día se rompió el esquema, hermanos. Ese día se rompió el esquema. No fue una fiesta tradicional ese día. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Había alguien que estaba allí tirado en un pozo al lado de un estanque. Y pasó alguien por allí y le preguntó: bueno, ¿qué es lo que pasa que tú no eres sano? Le dijo: lo que pasa es que yo no me puedo mover. Y cuando llega el ángel y agita el agua, hay uno que se mete primero y ese queda sano. Y yo estoy allí postrado. Pero ese día no pasó el ángel que agitaba las aguas. Pasó alguien más glorioso que el ángel ese día. Y rompió el esquema. La Biblia dice que de tiempo en tiempo llegaba el ángel. Pero ese día estaba alguien más grande que ese ángel allí. Y el esquema se rompió. Ya no se necesitó el ángel para que hubiese un milagro, sino que estaba ahí el hacedor de milagros. Amén.
Aleluya. La ley decía que el día de reposo tenía que guardarse. Pero venía alguien enfermo y se encontró con el que es más grande que el día de reposo. Y llegó y le dijo: levántate, sé sano, sé salvo, toma tu lecho y vete. Pero era día de reposo. Se rompió el esquema, hermano. Se rompió el esquema. Entonces yo no sé, hermano, cómo a veces nosotros como creyentes nos metemos en un esquema. Nosotros metemos la vida cristiana en un esquema, en un círculo vicioso, en un formalismo que tenemos que romper, que tenemos que salir de ahí. Amén. Aleluya. El llamado esta noche es a vivir una vida impulsada por lo sobrenatural. Una vida que no viva conforme a la tradición y al esquema. Amén. Sino que una vida que se salga del esquema. Amén. A hacer lo que Dios quiere. Amén. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Que cuando Zacarías escribió en la tablilla que no se iba a llamar Zacarías sino Juan, la Biblia dice que se le soltó la lengua. Amén. El día que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, que rompamos el esquema, algo glorioso va a suceder. Algo glorioso sucederá. Esa enfermedad se irá, esa limitación se irá. El que estaba mudo glorificó a Dios porque rompió el esquema. Aleluya. Necesitamos gente esta noche que rompa el esquema, que se salga de lo tradicional. Dios nos quiere bendecir en cualquier lugar y a cualquier hora, pero necesitamos estar dispuestos. Amén. ¿Sabes que yo recuerdo, Albert, cuando le servíamos a Dios en la central, en la escuela distrital? Y yo un día iba a dar clases y estaba pasando por una tremenda dificultad. Y iba en esa cicla a la 1:30 con ese solazo, pero con deseo de servir a Dios por encima de la dificultad. Y iba pensando en lo que me estaba pasando. Y de repente, hermano, empecé a hablar en lenguas. Y yo iba en esa cicla hablando en lengua, hermano. Y no sé cómo llegué a la iglesia central y me tiré de rodillas. Y sabe que cuando llegué a la casa pasó algo extraño. Es como que el problema ya no estaba ahí. O por lo menos ya no tan grande como lo había dejado. Necesitamos romper el molde a veces. Necesitamos romper el esquema. Nosotros no podemos vivir en el formalismo de venir a culto los sábados a ver qué nos va a dar Dios a través del predicador. Nosotros no podemos estar pendientes de la campaña. Nosotros debemos ser una campaña en sí mismo todos los días. Nosotros no podemos estar pendientes que el que lidera la alabanza nos impulse a adorar a Dios. Amén. ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que usted en su habitación no derrama su alma en Dios? ¿Cuánto hace que usted no hace una semana de renovación? ¿Cuánto hace que usted no hace un propósito de búsqueda personal y no tiene que ver nada con la administración de la iglesia? Es un deseo interno. Es un deseo interno de romper el esquema, de ser distinto, de ser necesitados. Necesitamos gente que rompa eso, que no se enfrasque en eso, que aunque le digan que no, esté ahí, porque cree que el Dios que tiene puede hacer algo. Sabe que David no podía ser rey. El rey era Eliab porque era el mayor. Pero ese día, cuando trajeron a Eliab, el hombre de Dios se equivocó porque dijo: "He aquí el ungido de Jehová". Y ¿sabe lo que Dios le dijo? Espérate un momento, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. En esta noche, aunque tú y yo no califiquemos para nadie, para Dios puede que en esta noche sí. Porque los pensamientos de Él son distintos. Amén.
Entonces necesitamos salir del esquema en el que estamos metidos. No podemos vivir una vida así, joven. No podemos. ¿Cuántas horas perdemos en redes sociales? ¿Cuántas? Pero si sacáramos un espacio para adorar a Dios, un espacio cada día, ese tiempo que le dedicas al Facebook, si sacaras 15 minutos de búsqueda, solo 15 minutos, yo sé que algo pasaría. Yo sé que algo pasaría. Y cuando se rompe el esquema, hermano, Dios hace cosas grandes. El muchacho que nació no se vestía como los sacerdotes tradicionales. No usaba efod, no tenía la diadema, no usaba esas ropas sacerdotales. La Biblia dice que se fue al desierto y se vestía de piel de camellos y se alimentaba de miel. Pero cuando abría la boca, necesitamos gente que no se deje llevar por las apariencias. Porque tenemos un Dios que no vive de apariencias. La vida cristiana no es de corbata. La vida cristiana es de comunión con Dios. Amén. Aquí todos estamos con el mismo Dios. Y Dios puede hacer cosas grandes desde un niño hasta el más anciano. Pero si tú rompes el esquema en esta noche. Así que en esta noche, hermanos, Dios nos invita a eso. ¿Sabe qué? Ya voy a terminar. Quiero contarle una intimidad. Yo no era el predicador. Es más, aquí no hay bosquejo, yo no era el predicador. El predicador no vino. Pero yo me fui para allá y le dije a Dios, yo voy a ponerme ahí, tú dile a la iglesia lo que tienes que decirle. Y Dios me recordó ese texto. No nos acostumbremos a los esquemas. Le dije, Álvaro, ahorita colectamos la ofrenda. El culto no es un esquema. El culto es un momento para adorar a Dios. Y que Dios se mueva y que haga lo que tiene que hacer. No nos dejemos llevar por los esquemas. No metamos a Dios en un formalismo. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir una vida cristiana formal. Vengo a la dominical, doy mis diezmos, pero ¿y tus frutos? ¿Y tu comunión? ¿Y tu vida? ¿Dónde está? Así que yo en esta noche, hermano, realmente les voy a invitar a estar en pie. Y yo quiero que reflexionemos. Dios quiere hacer algo grande en nosotros. Pero el día que entendamos qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, qué cosa hemos venido haciendo de manera tradicional y rutinaria que nos está alejando de Dios. ¿Por qué en esta noche no la abandonamos? ¿Por qué en esta noche no nos alejamos de eso? Yo creo que el Señor puede hacer algo grande en esta noche. Y siento orar por un joven en esta noche. A veces caemos en cosas que a Dios no le agradan y se vuelven en una ley en la vida. Y yo he orado por jóvenes que dicen, hermano, es que yo no doy, yo no puedo. Es que siempre es lo mismo, hermano, me han dicho jóvenes. Yo creo que en esta noche algo puede pasar. Si alguien se arriesga a salir de la formalidad y adentrarse en la presencia de Dios, aleluya. A unos jóvenes le trajeron la comida tradicional y ellos dijeron no. Hay animales inmundos ahí en esa comida.
Tráiganos vegetales y agua. Y la Biblia dice que cuando los presentaron eran más robustos que los que comían la porción del rey. Necesitamos gente que rompa el esquema de lo tradicional y que se meta en Dios de verdad, de verdad, de verdad. No de formalismos, no nos engañemos. No se trata del que más ora, no se trata del que más habla en lengua. ¿Cuánta gente habla en lenguas aquí y después sale a hacer lo malo? Se trata de comunión, hermano. Rompamos el esquema esta noche. Rompamos con el pecado esta noche. Rompamos con las ataduras esta noche. Todo lo que nos perjudique en la vida cristiana en esta noche se va. En esta noche hay libertad porque aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Rompamos el esquema en esta noche.